Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase. En la clase anterior aprendimos sobre diccionarios y conjuntos. Hoy vamos a profundizar en un concepto fundamental en programación, las funciones. Las funciones en Python nos permiten agrupar un conjunto de instrucciones bajo un nombre, de manera que podamos ejecutar ese grupo de instrucciones llamando al nombre de la función. Esto nos ayuda a organizar mejor nuestro código y a evitar la repetición de código. Vamos al navegador, a la URL de Google Colab, iniciamos sesión y vamos a crear un nuevo cuaderno. En este caso le voy a llamar 08 funciones. Espero que cargue. Y ahora aquí 08 funciones. Voy a agregar una celda de texto con un título que va a indicar funciones. Subo esta celda y vamos a ver un ejemplo de función en Python y cómo llamarla. Por ejemplo, podríamos crear la función saludar. Para crear una función se usa la palabra reservada def. Le damos el nombre, ponemos paréntesis, dos puntos, y aquí tenemos que tener una indentación, al igual que hacíamos por ejemplo en los ciclos for, y todo lo que esté indentado bajo esta sentencia de creación de la función se ejecutará al llamar a dicha función. Vamos a continuar viéndolo. Si estoy aquí, le doy al tabulador y vamos a imprimir hola desde la función. Esto sería ya una función. Shift Enter. Como es la primera vez, tarda un poquito hasta que nos indica aquí que ya está preparado para ejecutar. Y vemos aquí que ha salido el check verde de que todo es correcto. Vamos a llamar a dicha función. Para llamar a la función, voy a poner aquí llamar función y aquí le voy a añadir el comentario crear función. Para llamar a una función creada pondríamos saludar y los paréntesis y vemos que nos devuelve lo que estábamos indicando aquí. Ya hemos usado algunas funciones como puede ser print y en este caso le pasamos un parámetro. Ahora veremos cómo pasar parámetros a las funciones, pero ya en lo que llevamos de curso hemos estado usando funciones de las que vienen ya con Python y ahora vemos cómo crearlas nosotros mismos. Esto nos va a ahorrar mucho trabajo, porque si quisiéramos hacer esto varias veces, anteriormente tendríamos que estar escribiendo el print. Por ejemplo, esto lo voy a copiar. Tendremos que estar haciendo esto cada vez que queramos imprimir lo que sea, y de esta forma podríamos crear, por ejemplo, un bucle for i in range. Ponemos por ejemplo 10 y podría indicar aquí saludar. Shift Enter y como vemos nos ha ejecutado esta función el número de veces que le hemos indicado aquí en el bucle. Voy a borrar esto, Shift Enter y volvemos a tener el mensaje de la función. Dentro de la función podemos poner todas las sentencias que necesitemos en dicha función mientras respetemos la tabulación. Ahora vamos a ver cómo usar los parámetros de función, como el ejemplo que indiqué antes. Al llamar a la función print le enviamos un parámetro, en este caso un texto, o le podemos enviar también números. Voy a borrar aquí y voy a poner aquí parámetros. Vamos a definir una función con parámetros. Para ello ponemos def
saludar, y en este caso le vamos a indicar que le tenemos que pasar una variable. En este caso le llamamos nombre. Podemos poner el nombre que queramos, pero ese nombre es el que vamos a usar aquí, en el cuerpo de la función. Aquí he insertado también una parte nueva que quiero que veas bien y que comprendas, que es esta F delante de la cadena de texto. Esto es un format string, donde lo que ponemos a partir de las comillas, todo esto se mostrará, pero como vemos hay distinto color. El hola es de la cadena string y aquí entre llaves ponemos el nombre de una variable y lo que mostrará este print será su valor. Hay una diferencia si pusiéramos, por ejemplo, print, hago lo mismo, F, y pongo hola sin valor, y al poner aquí nombre directamente mostraría todo esto. Shift Enter, saludar, le paso el nombre, Shift Enter, y aquí muestra el valor que le estamos pasando por parámetro, y aquí directamente lo muestra literalmente, no le hemos puesto llaves. Si aquí pusiéramos llave de apertura y llave de cierre, ahora sí estaría tomando el valor de la variable y si ejecutamos tanto la función como la llamada a la función, ahora sí muestra su valor. Voy a borrar esta parte y como vemos aquí hemos definido una función que acepta parámetros, en este caso parámetro nombre, y nos lo imprime usando un saludo personalizado. Hemos agregado el fstring, con lo cual podemos agregar las variables de las que queremos obtener su valor. Entre llaves ya no tenemos que usar la coma que usábamos anteriormente para concatenar, o el símbolo más para concatenar dichos textos. Con esto estamos usando el valor de nombre, que es lo que le viene por parámetro. Y después hemos creado la sentencia para llamar a la función. En este caso, anteriormente no le enviábamos ningún parámetro, ya que la función no lo requería, y en este caso le añadimos un parámetro que será el nombre que use dentro de la función. Lo siguiente que vamos a ver es el retorno de valores. Las funciones también pueden devolver valores usando la palabra clave return. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a poner aquí un comentario. Retorna valor. Voy a subir esto para que se vea mejor. Y vamos a crear una función que devuelva un valor, como podría ser la función sumar. Le indicamos def sumar num1 y coma num2. Con esto le estamos indicando que necesitamos dos parámetros y vamos a devolver num1 más num2. Shift Enter, ya tenemos creada esa función, y ahora para llamar a dicha función podemos poner resultado, va a ser igual, sumar 10,5 e imprimimos este resultado. Vamos a poner aquí, comilla, suma, dos puntos, y ponemos aquí, coma, resultado. Bien. Otra forma de hacerlo sería un print con un fstring, suma, dos puntos, y abrimos aquí llave y ponemos resultado. Voy a dejar las dos, Shift Enter, y vemos que en las dos obtenemos el mismo valor. Aquí podría quitar el espacio, ya que
al poner la coma le da ya un espacio. Vamos a ejecutarlo de nuevo y aquí lo tenemos. Podemos seleccionar la que nos sea más cómoda. En mi caso voy a comentar esta línea y me quedo con el f-string, ya que es más práctico, y vemos que encerrando entre llaves el nombre de la variable obtenemos su valor. Repasamos la creación de esta función que devuelve un valor, y lo que hemos hecho es definir una función que acepta dos parámetros, número 1 y número 2. Con return indicamos que vamos a devolver la suma de esos dos parámetros que nos llegan en la llamada a la función. Después llamamos a la función sumar pasándole dos números y guardamos el resultado que nos devuelve en la variable resultado. Este resultado lo mostramos usando la función print de Python. Pasamos ahora a un tipo de función bastante útil, la función anónima o lambda. Este tipo de funciones son funciones pequeñas que se definen en una sola línea. Son útiles cuando necesitas una función simple para una operación rápida. Vamos a poner aquí función lambda o anónima. Pulso intro. Vamos a verlo con un ejemplo. Definimos la función lambda y podríamos poner que sumar va a ser igual a lambda num1, num2, que es lo que le tenemos que enviar por parámetro, y devuelve num1 más num2. Simplemente con esto ya tendríamos creada la misma función que hemos creado aquí. La hemos creado en una línea y se lo estamos asignando a sumar. Para llamar a esta función lambda, voy a ejecutar esta celda, Shift Enter. Pongo aquí llamada a función anónima. Como indicaba, para llamarla podemos crear también resultado, como hicimos anteriormente, y llamamos a sumar pasándole un par de valores y mostrando ese valor. Shift Enter y vemos que nos devuelve el valor 55, que es la suma de ambos, y lo hemos realizado de esta forma. Vemos que hemos creado una función anónima donde tenemos que tener claro, primero, agregamos la palabra reservada lambda, le indicamos aquí los parámetros que tiene que recibir dicha función y aquí ponemos el resultado que nos devolverá dicha función anónima. Esta función no tiene nombre, no estamos creando la función como hacíamos aquí de la forma tradicional, simplemente le indicamos qué parámetro recibe y qué devuelve. Ese resultado lo guardamos ya en una variable. Aquí llamamos a dicha variable pasándole los valores y guardando en dicho resultado. Y este resultado es el que mostramos con esta sentencia. Bien, ahora es tu turno. Intenta crear un programa que defina una función llamada multiplicar que acepte dos parámetros y devuelva el producto de los dos números. Llama a la función multiplicar con dos números y muestra el resultado. Define también una función lambda que reste dos números. Llama a dicha función con dos números mostrando el resultado. Para el vídeo aquí, intenta realizarlo y una vez que lo hayas intentado, vuelve, dale al play, verás la solución que damos para esta clase. Bien, pongo aquí
un texto y pongo aquí ejercicio práctico. Shift Enter. Vamos a comenzar con el ejercicio. Primero creamos la función que multiplica dos números, def multiplicar. Le pasamos A y B. Podemos ponerle el nombre que queramos. Y devolvemos return, usando return, la palabra reservada return como indicaba. Devolvemos A por B, que son los valores que obtendremos de dichos parámetros. Tendremos aquí A y B. Aquí, como indicaba, podemos ponerle el nombre que queramos y aquí usaremos dichos nombres, con lo cual deben de ser iguales a los que pongamos aquí. Bien, ya tenemos creada la función de multiplicar. Vamos a llamar a dicha función y lo guardamos en la variable resultado. Resultado va a ser igual a multiplicar, por ejemplo, 3 por 5, y vamos a mostrar dicho resultado. Shift Enter. Y efectivamente nos devuelve el resultado. Lo siguiente, vamos a crear una función lambda que reste dos números. Para ello llamamos aquí a restar, la variable donde vamos a guardar esta función anónima. Lambda, le ponemos A, B, que es lo que vamos a enviar por parámetro, y devolvemos A menos B. Shift Enter, ya tenemos la función anónima. Vamos a llamar a dicha función. Resultado va a ser igual a restar 10 y 5 y mostramos su resultado. Nos devuelve un valor, está todo correcto. Y con esto terminamos la clase de hoy, donde hemos aprendido sobre las funciones en Python, cómo definirlas, llamarlas, trabajar con parámetros y valores de retorno, y cómo usar funciones lambda. En el próximo vídeo veremos módulos y paquetes en Python. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.